Bienvenidos un día más a este, vuestro canal favorito de salseo turco y mucho más. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para una dosis de drama y exclusivas que están que arden. Hoy tenemos un tema que ha estado dando vueltas y más vueltas en todas las redes sociales, en los mentideros de Estambul y hasta en el grupo de WhatsApp de tu tía la que siempre lo sabe todo, la respuesta de Demet Özdemir a Can Yaman. Sí, lo que oís. Y no solo eso, sino que la tenemos en exclusiva gracias a la información privilegiada que hemos conseguido en el programa ¿Qué dirá? Así que preparad vuestro cafecito turco, coged las palomitas, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de sumergirnos en este mar de declaraciones, chismecitos y reacciones, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vamos, que no cuesta nada. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Somos vuestra fuente número 1 de noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que a suscribirse y a darle amor al canal. Ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos interesa. Demet contraataca. Bueno, para entender todo el contexto, recordemos un poquito el revuelo que se ha montado. Como sabéis, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su química en la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Pero como suele pasar en este mundillo, el romance llegó a su fin hace ya algún tiempo. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, protagonizando nuevos proyectos y viviendo sus vidas de manera independiente. Sin embargo, los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación y la verdad, cada vez que uno de los dos hace una declaración, se incendian las redes. El fandom, ese ejército invisible pero hiperactivo, mantiene vivas las llamas de la esperanza, rescatando viejas entrevistas, creando montajes imposibles y analizando cada gesto como si fuera una profecía. Una locura, os lo digo yo. Hace unas semanas, Can Yaman concedió una entrevista a una revista italiana, donde, entre otras cosas, habló sobre su relación con Demet. Y ahí fue donde, para muchos, saltó la chispa. Sin entrar en detalles escabrosos, digamos que sus palabras fueron interpretadas como algo ambiguas. Algunos lo vieron como un intento de acercamiento, otros como una simple reflexión sobre el pasado, y otros, los más maliciosos, como una forma de llamar la atención. Pero lo que sí quedó claro es que sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie. Y mucho menos a Demet Özdemir. Para que os hagáis una idea, la entrevista de Can se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. Los hashtags #Can Demet Forever, #Erkencikus regresa y #Demet responde inundaron las redes. La gente, literal, no hablaba de otra cosa. Y claro, la presión mediática sobre Demet fue brutal. Durante semanas, los medios turcos e internacionales han intentado obtener una reacción de la actriz. Pero Demet, fiel a su estilo discreto y profesional, se había mantenido en silencio. Hasta ahora. Gracias a nuestros contactos en el programa, ¿Qué dirá?, hemos conseguido acceso a la declaración que Demet hizo durante su participación en el programa. Y creedme, no tiene desperdicio. Para poneros en situación, ¿Qué dirá?, es uno de los programas de cotilleo más vistos en Turquía. La presentadora, una mujer astuta y mordaz, tiene fama de sacar los trapos sucios a todo el mundo. Así que Demet, sabiendo dónde se metía, tenía que estar muy preparada para la avalancha de preguntas. Y vaya que lo estaba. En el programa, la presentadora muy hábilmente condujo la conversación hacia el tema de Can Yaman. Al principio, Demet intentó evadir la pregunta con una sonrisa y un comentario general sobre la importancia de mantener relaciones cordiales con todos sus compañeros de trabajo. La típica respuesta políticamente correcta. Pero la presentadora insistió preguntándole directamente si había escuchado las declaraciones de Can y qué opinaba al respecto. Fue entonces cuando Demet, con una calma que sorprendió a muchos, decidió romper su silencio. La tensión en el plató era palpable. Las cámaras enfocaban cada gesto de Demet, cada movimiento de sus ojos. Era el momento de la verdad. Mira, comenzó Demet con una voz suave pero firme, Can y yo compartimos una etapa muy bonita de nuestras vidas. Trabajamos juntos en un proyecto que nos dio muchas alegrías y que nos permitió conectar con un público maravilloso. Estoy muy agradecida por todo lo que vivimos juntos, tanto a nivel profesional como personal. Hasta ahí, todo normal.
Palabras amables y conciliadoras. Pero lo interesante estaba por llegar. Parecía un discurso preparado, meditado al milímetro. Pero al mismo tiempo transmitía sinceridad. Demet es una maestra en el arte de la diplomacia. Sin embargo, continuó Demet, creo que es importante mirar hacia adelante. Khan y yo hemos tomado caminos diferentes y ambos estamos enfocados en nuestros propios proyectos y vidas personales. Respeto profundamente su trayectoria y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Pero creo que es momento de cerrar ese capítulo y concentrarnos en el presente y en el futuro. ¡Boom! Ahí lo tenéis. Una declaración clara y contundente que, a mi parecer, pone punto final a cualquier esperanza de reconciliación. Demet, de manera elegante y respetuosa, deja claro que su relación con Khan es cosa del pasado y que está enfocada en su presente y futuro. Un portazo en toda regla, pero dado con guantes de seda. Los fans de Khan Demet obviamente entraron en shock. El sueño de la reconciliación se desvanecía ante sus ojos. Pero la cosa no terminó ahí. La presentadora, que sabe cómo sacar jugo a las entrevistas, le preguntó a Demet si consideraba que las declaraciones de Khan habían sido apropiadas. Y aquí es donde Demet, sin perder la compostura, dejó caer una pequeña pulla. Uy. Aquí es donde se puso bueno el salseo. Prefiero no opinar sobre las declaraciones de otras personas, respondió Demet con una sonrisa enigmática. Cada uno es libre de expresar lo que siente y piensa. Yo por mi parte prefiero centrarme en mi trabajo y en mi felicidad personal. Ay, Demet, qué diplomática eres. Pero todos sabemos que detrás de esa sonrisa se esconde un "no tengo nada más que decir, next". Y es que, seamos sinceros, las declaraciones de Khan Yaman no fueron del todo afortunadas. Algunos las consideraron innecesarias y hasta irrespetuosas. Y aunque Demet no lo diga abiertamente, es evidente que no le hicieron ninguna gracia. Se notaba en el tono de voz, en la mirada, en la forma en que se mordía el labio inferior. Demet es una actrizazo, pero ni ella pudo ocultar su incomodidad. Pero más allá de las pullas y los dimes y diretes, lo importante es que Demet ha dejado claro que está feliz y enfocada en su presente. Y eso es lo que importa al final del día. La actriz está triunfando con sus nuevos proyectos, tanto en televisión como en el cine, y se ha convertido en una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Demet es una máquina de trabajar. No para. Y cada proyecto que toca se convierte en un éxito. Es una inspiración para muchas mujeres jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Además, Demet está radiante en el plano personal. Como sabéis, está casada con el cantante Oğuzhan Koç, y ambos forman una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Se les ve enamorados, felices y disfrutando de su vida juntos. Y eso es lo que realmente importa. Dejar el pasado atrás y construir un futuro lleno de amor y felicidad. Oğuzhan es un encanto. Siempre está ahí para apoyar a Demet en todo lo que hace. Se les ve muy compenetrados y enamorados. Son la pareja perfecta. En resumen, la respuesta de Demet Özdemir a Khan Yaman es una declaración de intenciones. Una forma elegante y contundente de decir pasado pisado. La actriz deja claro que respeta a Khan y valora lo que vivieron juntos, pero que está enfocada en su presente y futuro. Y sobre todo que es feliz con su vida actual y con su matrimonio con Oğuzhan Koç. Es una lección de madurez y de saber cerrar ciclos. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con las ideas muy claras. Pero, ¿qué hay de Khan Yaman? ¿Cómo ha reaccionado a las palabras de Demet? Pues, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se ha mantenido en silencio, quizás asimilando el golpe. Algunos medios aseguran que está dolido y decepcionado con la respuesta de Demet. Otros, en cambio, creen que ya se lo esperaba y que está preparado para seguir adelante. Lo que sí es cierto es que las palabras de Demet han tenido un gran impacto en su imagen pública. Muchos fans le han criticado por remover el pasado y por no respetar la vida personal de Demet. La verdad es que Khan Yaman siempre ha sido un personaje controvertido. Su personalidad arrolladora y su forma de ser tan directa a veces le han jugado malas pasadas. Pero también es cierto que tiene un gran talento y un carisma innegable. Ha sabido conquistar al público con su trabajo y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional.
Ahora, solo el tiempo dirá cómo gestiona esta situación y cómo afecta a su carrera. Así que, mis queridos espectadores, ahí lo tenéis. La exclusiva que estabais esperando. La respuesta de Demet Özdemir a Can Yaman en el programa ¿Qué dirá? Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis disfrutado de toda la información y el salseo que os hemos traído hoy. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra. No se nos ha escapado nada. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por ver este vídeo y por ser parte de esta gran familia. Vuestros comentarios, vuestro apoyo y vuestro cariño son lo que nos impulsa a seguir trabajando duro para traeros siempre las mejores exclusivas y el contenido más entretenido. Sin vosotros, este canal no sería nada. Sois los mejores. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo contándonos qué os ha parecido la respuesta de Demet, si creéis que Can Yaman debería dejar el pasado atrás, o si todavía tenéis esperanzas de una reconciliación. Queremos saber vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con la decisión de Demet de cerrar el capítulo Can Yaman? ¿Creéis que Can debería pedirle disculpas a Demet por sus declaraciones? Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares para que se enteren de todo el salseo, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vamos, que ya sabéis que somos vuestra fuente número 1 de noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que a darle amor al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Besos y abrazos. Y que el salseo os acompañe. No os perdáis nuestro próximo vídeo, donde analizaremos la reacción de los fans a la respuesta de Demet. Va a estar de infarto. Hasta la próxima. Os quiero.